Buenos días, José David. En el día de hoy vamos a estar continuando con la temática correspondiente al módulo de matemáticas. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la potenciación, lo que es logaritmo y vamos a ver ecuaciones de primer grado. Entonces, tenemos que la potenciación es aquella operación matemática que consiste en multiplicar un mismo número llamado base, es decir, este que está en grande, tantas veces como lo indique el otro número llamado exponente, que es este numerito que está aquí arribita. Entonces, tenemos, como ya lo mencioné, que las partes de la potenciación son las siguientes. Base, que es el número que está en grande, y el exponente, que es el número que está arribita y más pequeño. Y por último tenemos que el resultado se le conoce como potencia. La potenciación tiene unas propiedades. Inicialmente me dice que si la base es 0, entonces el resultado me va a dar 0. Luego me dice que si la base es 1, el resultado me va a dar 1. Ahora veamos las propiedades cuando se refiere al exponente. Entonces me dice que cuando el exponente es 0, el resultado es 1. Y me dice que cuando el exponente es 1, el resultado va a ser el mismo número, es decir, la misma base. Ahora veamos aquí un pequeño truco cuando tenemos potenciaciones con bases negativas. Recordemos que la base es el numerito que está en grande y que el exponente es el numerito que está arribita. Entonces, tenemos que cuando los exponentes de bases negativas son pares, el resultado me va a dar positivo. Ejemplo, el 2 y el 4. Ahora, cuando los exponentes son impares, el resultado me va a dar negativo. Ejemplo, el 3 y el 5. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a solucionar las potenciaciones. Las potenciaciones tienen varias operaciones. Inicialmente vamos a empezar por la potenciación normal. Entonces me dice que tengo 2 elevado a la 3. Entonces debo de multiplicar este 2 3 veces. Sería así. 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4. Y 4 por 2 es 8. Entonces el resultado de esta potenciación es 8. Ojo que muchos estudiantes lo realizan de la siguiente forma. Simplemente multiplican 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Recuerden que tenemos es que multiplicar la base, en este caso 3 veces. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Dicho esto, ahora veamos cómo resolvemos la potencia de una potencia. Fíjense que aquí tenemos dos exponentes. Entonces, para resolver este tipo de potenciaciones, vamos a repetir la misma base, es decir, el número 5. Y entonces los exponentes, el 3 y el 2, los voy a multiplicar. Eso me daría como resultado 5 elevada a la 6, porque 3 por 2 es 6. Ahora veamos la suma de potencias. Para la suma de potencia lo vamos a hacer de forma independiente. ¿Cómo así? Primero resuelvo esta potenciación, luego resuelvo esta potenciación y entonces los resultados los sumo. Me quedaría de la siguiente forma. 2 por 2 por 2 más 4 por 4 por 4. Entonces, empecemos. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Más, ahora, 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Ahora procedo a sumar estos resultados, que me da 72. Ahora veamos la resta de potencias. Es exactamente igual que la suma. Debo de hacerlo de forma independiente y entonces los resultados de cada potenciación los restos. Entonces tengo 5 elevado a la 2 que sería 5 por 5 menos
3 elevado a la 2, que sería 3 por 3. Ahora operemos las potenciaciones. 5 por 5, que es 25, menos 3 por 3, que es 9. Ahora restemos. A 25 le quito 9, eso me da como resultado 16. Ahora veamos la multiplicación de potenciaciones. Aquí el procedimiento cambia de acuerdo a si son bases diferentes o si son bases iguales. Entonces, inicialmente vamos a ver cuando son bases diferentes. Fíjense que aquí la base es 5 y acá la base es 3. Entonces, las bases son totalmente diferentes. Vamos a operarlo de manera común como lo hemos venido haciendo. Entonces, realicemos la primera potenciación, que es 5 elevado a la 2. Sería 5 por 5. Y eso lo voy a multiplicar por la segunda potenciación, que es 3 elevado a la 2, que es 3 por 3. Entonces, tenemos que 5 por 5 es 25, y este 25 lo voy a multiplicar por el resultado de la segunda potenciación, que es 3 por 3 igual a 9. Ahora, 25 por 9 es igual a 225. Ahora veamos cómo vamos a hacer la multiplicación de potencias cuando son bases iguales. Cuando son bases iguales, simplemente vamos a repetir la misma base, es decir, en este caso el 9. Y entonces sus exponentes, es decir, el 3 y el 4, los vamos a sumar. Eso me daría como resultado que esta potenciación me da 9 elevada a la 7. Ahora veamos la división de potencias, igualmente con bases diferentes y con bases iguales. Aquí lo vamos a hacer como hemos venido trabajando, vamos a hacerlo de forma independiente. Entonces tengo 3 elevado a la 4, que sería 3 por 3 por 3 por 3. Entre 9 elevado a la 2, que sería 9 por 9. Ahora, esta potenciación me da el siguiente resultado. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Entre, esta potenciación me da el siguiente resultado. 9 por 9, 81. Ahora, 81 lo divido con 81 y eso me da como resultado 1. Ahora veamos la división de potencias cuando son bases iguales. Fíjense que aquí está de base 3 y acá también está la base 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir la misma base, es decir, el 3, y entonces sus exponentes, es decir, el 5 y el 2, los voy a restar. Eso me quedaría de la siguiente forma. A 5 le quito 2, serían 3. Me quedaría 3 elevado a la 3. Ahora veamos lo que es el logaritmo. El logaritmo es prácticamente la operación inversa a lo que es la potenciación. En el logaritmo vamos a encontrar las siguientes partes. Tenemos la base, que es el numerito que se encuentra aquí debajito. Tenemos el argumento y el resultado, que se conoce como logaritmo. Entonces, los logaritmos también tienen unas propiedades. La primera propiedad me dice que cualquier logaritmo con argumento 1 es 0. Recordemos que el argumento es el numerito que se encuentra aquí arribita. Entonces, cuando veamos que este argumento es 1, el resultado me va a dar 0. Luego me dice que si la base y el argumento son iguales, el resultado será 1. Aquí tenemos que la base es 5 e igualmente el argumento es 5. Por ende, el resultado me va a dar 1. Ahora veamos cómo vamos a solucionar los logaritmos. Entonces, como les venía comentando, esto es la operación inversa a la potenciación. Entonces, ¿qué voy a hallar yo aquí en los logaritmos? Básicamente voy a hallar es el exponente. Entonces, esto se lee de la siguiente forma. Logaritmo con base 2 de 8. Entonces, yo debo de buscar cuántas veces debo de multiplicar este 2 para que me dé 8. Entonces, pongo el 2 y lo que yo voy a hallar es el exponente, lo que conocemos en la potenciación como exponente. Eso sería igual, entonces empiezo a multiplicar ese 2 hasta que me dé 8. 2 por 2 es 4.
aún no me ha dado el 8, entonces sigo multiplicando. 4 por 2 es igual a 8. Ya allí me dio el 8. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué el 2? Lo multipliqué 1, 2 y 3 veces. Entonces, aquí el exponente es 3, por ende el resultado de ese logaritmo es 3. Ahora, hay logaritmos que no tienen solución, como este siguiente ejemplo, logaritmo con base 2 de 20. ¿Por qué no tiene solución? Porque si yo empiezo a multiplicar este 2, vamos a hacerlo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, eso me da 32. Fíjense que ya multipliqué el 2 5 veces y no me dio el 20, se pasó, me dio 32. Entonces, este tipo de logaritmo no se puede, no tienen solución.